Hola, buenos días. Gracias por la asistencia de los martes y de los viernes, ¿no? De las experiencias de la IDH. Hoy tenemos una conferencia muy interesante, ¿no? De un buen amigo que también forma parte de otro club selecto de amigos, ¿no? De amigos de viaje, ¿no? Que solemos Así hacer de es. vez en cuando por ahí alguna aventura. Y la verdad es que es un placer presentar a Alfredo Vela, ¿no? Que es, independientemente de ser un amigo, pues le tengo mucho cariño, admiración, amistad, y que el orden de esos factores, ¿no? De esos valores, digamos, no afecta, ¿no? El sentimiento, ¿no? O sea, lo podemos poner en el orden que queramos. Os paso a relatar un poco cuál es su biografía, para que lo tengáis en cuenta. Es consultor en materia de marketing turístico, de digital, en redes sociales, en formación para empresas, recursos humanos, orientación laboral, profesor de la Escuela de Organización Industrial. Ha escrito 2 libros que ya van cada uno de ellos por la segunda edición, el libro de Twitter y cómo buscar trabajo con redes sociales y sin ellas. Ha dirigido empresas en el ámbito de la informática y de social media. Lleva a sus espaldas más de 300 conferencias, o sea, tiene una buena espalda aquí el amigo Alfredo, ¿no? Para aguantar ese volumen de conferencias. Y os recomiendo su blog, ¿no? Que yo le utilizo de vez en cuando con mis alumnos, ¿no? Y también les hago, digamos, menciona que también lo sigan y lo utilicen. Su blog se llama tixiformación.com, ¿vale? Que os recomiendo que lo utilicéis y que lo podáis consultar porque es una fuente de información muy buena. Y si le seguís en redes, ya sabéis perfectamente que tiene cientos de miles, ¿no? de seguidores. Solamente en la cuenta de Twitter tiene 166.000 seguidores, o sea que no es, ¿vale? Una cantidad, digamos, nada así pequeña, ¿no? O sea, es una cantidad, digamos, considerable. Y, y reside en Valladolid, ¿vale? Para que lo sepáis. O sea, es Así es. una ciudad muy bonita, muy encantadora. Yo le tengo mucho aprecio por los 2 años que estuve trabajando en Palencia y, bueno, continuamente estábamos en Valladolid porque como era un barrio de Palencia, según dicen, ¿no? Lo decían, Al revés, al revés. pues ahí, ¿no? Pues ahí estábamos, ¿no? Con esa academia, ¿no? Tan magnífica que tiene, ¿no? Que tiene una estructura preciosa, ¿no? O sea, bueno, pues Alfredo, es tu turno. Un placer Bueno, oírte. en primer lugar, muchas gracias por la presentación y sobre todo gracias por la invitación a, a compartir un rato con vosotros. Ya paso a poner la presentación y bueno, luego al final tendréis un turno de preguntas que ya me las irán haciendo. Vamos a hablar un poco de talento, turismo, hostelería, el futuro y demás. Bueno, espero que os guste la charla. Ya digo, cualquier pregunta que queráis hacer la vais poniendo en el chat y luego ya me las pasarán. Bueno, ¿qué vamos a ver en este webinar? Por cierto, la presentación la podéis ver y descargar en la dirección que tenéis arriba, que es bit.ly/AEDH Talento, que supongo que las cuentas de la AEDH la difundirán más tarde para que la podáis recordar. Vamos, bit.ly/AEDH Talento. Bueno, en este webinar vamos a ver un poco cuál es el escenario actual, qué riesgos tiene el sector, qué cambios se están produciendo en el mercado laboral, que muchos de ellos ya venían de antes, no desde la crisis del coronavirus, sino ya venían de antes. El problema de la escasez de talento, que ya veréis que es severo, las tecnologías de interés en la selección de personal, la digitalización de procesos de selección, formas de hacer inbound recruitment o outbound recruitment. Digamos, la tendencia es hacer inbound recruitment, es decir, que sean los buenos profesionales, los de talento, los que quieran trabajar en nuestras empresas. La importancia del employer branding, la marca empleadora de las organizaciones, lo que atraerá sin duda al mejor talento, la necesidad de la convivencia de la marca personal de los miembros de la organización y de la empresa y las transformaciones que todo profesional debiera acometer. Esta última parte es un poco, como por desgracia, parte de los que me estáis escuchando, incluido yo, puede que nos quedemos en breve sin trabajo. Bueno, pues
cómo resolverlo, cómo afrontar esa búsqueda y demás, que ya tenemos, digamos, un poco de experiencia por lo que pasó en la crisis de 2008. Bueno, y luego una serie de conclusiones. Bueno, antes de comenzar, comentar que el mercado laboral está evolucionando a gran velocidad, ya lo lleva haciendo mucho tiempo, y eso ha pillado descolocadas a muchas empresas. Ese cambio laboral y el uso de tecnología en todos los procesos de personal ha pillado a muchas empresas descolocadas. ¿Qué ha hecho la crisis del coronavirus? Pues todavía agudizar más el problema. Luego también tengo que decir que yo voy a dar una charla, digamos, un poco para todos, pero que hay que distinguir entre lo que somos micropymes. Yo tengo una pequeña empresa, es una micropyme, también soy autónomo, pymes, ya con algún ciento de trabajadores, y grandes empresas. Las recetas no pueden ser las mismas y tampoco los presupuestos de trabajo, evidentemente. El punto de partida de las necesidades de cada empresa son diferentes y es imposible dar una receta única para todos. Una cosa que hay que hacer, que ya había que haber hecho antes, es abandonar los prejuicios para poder afrontar los cambios necesarios. Bueno, eso lo explicaré más adelante. Y ya no basta con pensar en cubrir posiciones que la empresa necesita en el momento actual. Hay que tener el ojo puesto en el medio y en el largo plazo, que son los que nos van a hacer salir del bache. Algunas preguntas que os podría hacer si la charla fuera presencial, que esperemos que la podamos hacer en un futuro no muy lejano, serían: ¿creéis que hay escasez de talento real? ¿Afecta a vuestra organización? Me respondáis lo que me respondáis, os voy a decir, hay una escasez real de talento brutal. No lo digo yo, lo dicen casi todos los estudios. En la detección de talento solo participa el Departamento de Recursos Humanos. A ver, igual que ya más o menos hemos empezado a asumir desde hace mucho tiempo que no solo vende en los comerciales, sino que, digamos, casi todos los miembros de una organización debieran de preocuparse de vender lo que hace la empresa, en la detección de talento también debieran de implicarse mucho más allá del Departamento de Recursos Humanos. Otra pregunta que podemos hacer es: ¿tenéis pensado contratar personal especializado en situaciones especiales o complicadas o en gestión de crisis y demás? Porque es una de las cosas que tendréis que plantear. El futuro, digamos, por lo menos inmediato, no es muy halagüeño y hay que contar con personas que estén especializadas en gestión de crisis, muchos de los cuales son profesionales senior que ya han lidiado un poco con esto, que es la crisis del 2008, ¿no? Y bueno, luego, ¿qué canales utilizáis para captar talento? ¿Vuestra empresa utiliza a los trabajadores como embajadores de marca? Es decir, ¿os apoyáis en ellos para difundir vuestra marca? Pues lo hablaremos. ¿Se trabaja con solvencia la comunicación interna de las organizaciones? Bueno, mi experiencia es que no. Es decir, en general, la comunicación interna de las organizaciones no es en general excelente, ni buena en la mayoría de los casos. Y, por ejemplo, hay un grave problema que es la transparencia o la falta de transparencia. Las empresas tienen que ser mucho más transparentes con todos los miembros que la componen. ¿Recursos humanos tiene estrategia de marketing? A ver, si no tiene estrategia de marketing, pues vamos a tener un problema, porque lo que tenemos que conseguir es atraer el talento. Si no lo conseguimos, si no tenemos una estrategia de marketing, aparte de hacer un buen trabajo, tener buena prensa y demás, pues vamos a pasarlo mal. ¿Utilizáis e-recruitment, es decir, selección a través de vías electrónicas? ¿Y qué estrategia de personal tenéis para afrontar la crisis? Bueno, pues eso resolveremos algunas de las dudas durante la charla, otras las tendremos que resolver con el tiempo. Yo suelo empezar también las charlas con recortes de prensa. Pues vamos a ver cuál es la situación. Supongo que la conocéis mucho mejor que yo y que la leeréis todos los días. El turismo cree que la desescalada de Sánchez le condena a un agujero de 92.000 millones. El personal no podrá usar el móvil ni fumar y los camareros llevarán X. Bueno, hasta ahí podría ser razonable. Reapertura en Italia, movilidad solo en la misma región y restaurantes al 50%. Aquí creo que son al 30% y son las terrazas. El Ayuntamiento de Madrid cancela todas las verbenas y fiestas hasta noviembre, con lo cual, si no hay eventos, pues toda la hostelería y toda la hotelería pues van a tener problemas. TripAdvisor despide a más de la mitad de su plantilla en España. Lo que tenéis debajo es Así no abrimos, que es un grupo de Facebook al que me han invitado ayer, que son casi todos hosteleros, diciendo que en estas condiciones que plantea el gobierno no vamos a abrir. Previsiones de pérdidas,
que todavía no estamos viendo realmente. La presidenta de Bankinter dice que en los próximos 3 meses se verá el impacto de la crisis, los universitarios se rebelan, no se dan las condiciones para examinarse. Aquí, con esto nos hemos encontrado con un problema que era latente, lo que pasa que no se quería, digamos, como dar a conocer, y es, nos hemos hinchado la boca de hablar de transformación digital y hemos descubierto de repente, porque no nos ha quedado más remedio, que todo aquello que decíamos era simplemente humo. Es decir, no nos hemos transformado digitalmente, no teníamos, digamos, una digitalización en las organizaciones que nos permitiera tener planes B. Se ha visto, por ejemplo, con las empresas que han mandado a sus trabajadores a casa a teletrabajar, no había conexiones o VPNs suficientes para conectarlo, ha habido que hacerlo todo a matacaballo. Eso no puede ser así, tenemos que tener planificación de todo este tipo de cosas. Esta noticia que es de ayer, el PIB se desplomó un 5,2% en el primer trimestre. Ahí veis la Generalitat, dice que no va a haber fallas, los hoteleros piden ampliar las superficies, Ryanair dice que llevará a los tribunales los rescates de las líneas europeas, por si éramos pocos, los chiringuitos de playa de Barcelona renuncian a abrir, el turismo se acaban los viajes como los habíamos conocido hasta ahora, los hoteleros predicen la muerte del turismo de lujo en España, es difícil que el buffet, las comidas, siga funcionando, la presidenta de la Comisión Europea, para ayudar un poco, la señora von der Leyen, desaconseja reservar vacaciones ahora, la hostelería está ya contra el gobierno, 49% de los españoles estima una caída de los ingresos por culpa del COVID. Y claro, ¿en qué van a recortar? Pues en aquello que no sea estrictamente necesario, básicamente comer y pagar la luz y la hipoteca o lo que tengan. Que es, os dice aquí, como dice el artículo, hostelería y moda. Y también si éramos pocos, Alemania alerta a sus ciudadanos de que no podrán ir a España de vacaciones por el coronavirus. Claro, todo este escenario nos debe de hacer repensar un poco qué va a pasar con nuestras empresas. Ya no a medio y largo plazo, en el corto plazo, porque habrá muchas que se van a quedar por el camino. Luego empiezan a aparecer ya por ahí ideas de cómo va a ser el nuevo consumidor post-coronavirus. Digamos, se preocupará mucho más de la vida saludable, de la higiene, de la digitalización. Eso nos debe de hacer cambiar, como punto de vista, como hosteleros y hoteleros, el que tenemos que readaptar nuestras instalaciones a las nuevas necesidades. ¿Cómo va a ser un poco las tendencias del trabajo? En la presentación, no os lo he dicho, voy a utilizar muchas más cosas de las que, voy a poner muchas más cosas de las que voy a contar, pero como vais a tener acceso a la presentación y la podéis descargar, bueno, pues luego podéis trabajar un poco con ella, pensar, etcétera, que es un poco lo que pretendemos. Hay una segunda vuelta por la prensa, pero hablando sobre todo del mundo del trabajo. Vera, un robot que hace entrevistas de trabajo. Glassdoor, que ya ha empezado a trabajar en España, que es una web donde puedes criticar a tus jefes sin represalias. Bueno, eso es relativo. El 81% de las empresas consulta redes sociales. Salario, formación y escasez de mujeres directivas lastran la competitividad en España. Alemania trata de cubrir con extranjeros 1,4 millones de empleos, que la mayoría de ellos van a ser de alta cualificación. ¿Qué quiere decir eso? Que si aquí ya teníamos una escasez de talento en determinadas cualificaciones, si se los llevan a Alemania porque pagan más y tienen mejores perspectivas laborales y profesionales, vamos a tener problemas. Luego, el riesgo de trabajar con empleados que siempre son obedientes. A ver, hay un concepto, que luego aparece en la presentación, que es el pensamiento crítico. Hay que empezar a trabajar con gente que tenga pensamiento crítico. No que critique al jefe porque le caiga mal, sino que tenga pensamiento crítico argumentado y ayude a superar problemas en las organizaciones. En España tenemos mucho talento científico y técnico, pero poco en negocios. El analfabetismo del siglo XXI será ser incapaz de aprender, desaprender y reaprender. Yo diría que no ser capaz de aprender en tiempo real, que es una de las competencias más valoradas en la actualidad. La mitad de los españoles no trabajaría en una empresa con mala imagen, hay que cuidarla. Si mi empresa tiene mala imagen empleadora, es difícil que el mejor talento quiera trabajar en mi empresa. ¿Por qué? Porque se va a contaminar de esa mala marca. ¿Cómo influye la huella digital a la hora de ser seleccionado por una empresa? Los empleados de Cabify se convierten en protagonistas de la nueva campaña, lo que se llama embajadores de marca.
cómo incorporar creatividad y formatos digitales en los procesos de incorporación de talento a las empresas, el onboarding. Los profesionales se reinventarán al menos 7 años a lo largo de su vida laboral. Yo ya estoy por la 8ª o la 9ª, se ve que ya soy mayor. ¿Por qué Deutsche Bank y otras empresas grandes utilizan talento en redes sociales? Y la de abajo a la izquierda es una de las que me voy a parar un poco, porque es la misma situación que se vivió en el año 2008. Dice, a los directivos españoles les pasa factura su ausencia e inactividad en redes sociales. Realmente es su desarrollo de marca personal, su actualización de competencias y su poca visibilidad. Muchos de ellos, directivos de empresas de todos los sectores, en el 2008 y años sucesivos se quedaron sin trabajo. Y cuando salieron al mercado laboral a buscar uno nuevo, se dieron cuenta de que no eran competitivos, de que no estaban preparados y que estaban muy desfasados. ¿Qué les ha pasado eso? Que les ha costado varios años en retomar, digamos, su actividad. ¿Qué hay que hacer? Hay que prepararse a lo largo de la vida. Si no lo hace uno, el día que se quede sin trabajo, cierre la empresa, lo que sea, va a tener problemas serios. La gente no estudia carreras que demanda el mercado, escasez de talento un problema mundial, la fuga de talento supone a las empresas una pérdida hasta el 20% del salario anual del trabajador, el relevo de los CEOs con grandes empresas alcanza niveles récords. Mucho de esto viene por la transformación digital y los cambios culturales que se producen en las organizaciones. La falta de talento le cuesta a España más de 45.000 millones de euros, que estamos ahora como para tirarlo. Los directivos que tuitean bien son los más influyentes, la marca personal del CEO, la visibilidad del CEO. El CEO es capaz de atraer talento a las organizaciones si lo hace bien. La buena comunicación seduce al talento, los empleos mejor pagados tampoco estarán a salvo de la automatización. Me quedaré sin empleo, todo el tema de la robótica. Bueno, como veis ahí, hay muchos temas que tratar con respecto al talento. ¿Qué riesgos se atisban en el sector del turismo y que por lo tanto vamos a tener que afrontar? Pues que os voy a contar a vosotros que no viváis en el día a día, ¿no? Descenso sustancial de ingresos. Adiós a los viajes del inserso. Yo creo que este año no se van a hacer. No tengo la certeza, evidentemente, pero creo que no se van a hacer. Y ya no me preocupa tanto que no se hagan este año, sino que si la situación no mejora, no tanto económicamente, sino sanitariamente, puede que hasta que no haya vacunas y demás no se vuelvan a realizar. Otra pregunta que nos podríamos hacer, ¿va a haber vacaciones este año? Porque ya se empieza a especular que las empresas, digamos, quiten las vacaciones o recorten las vacaciones un poco por retomar la fuerza productiva, ¿no? El deterioro que está sufriendo la marca España, para que os hagáis una idea, el otro día leí en un periódico de la República Dominicana 10 cosas que hemos aprendido, o sea, de situaciones del coronavirus, y la 10ª decía, podría haber sido mucho peor si tuviéramos como presidente del gobierno a Pedro Sánchez. O sea, imaginaros qué deterioro está sufriendo la marca España en el exterior. El menor, menor capacidad en restaurantes y bares, lo que es el distanciamiento, menor poder adquisitivo de personas y empresas, ayudas insuficientes, posibles subidas de impuestos, ya se empieza a hablar de ellas, menor número de eventos masivos, con lo que conlleva sobre todo a vuestro sector, importantes inversiones para adaptar los espacios a las necesidades actuales. Yo tengo una hija de 18 años que trabaja haciendo pizzas en el Telepizza, quiso trabajar, me pareció estupendo, y bueno, estos días está trabajando porque como reparten a domicilio son de los pocos que podían trabajar, pero a partir del día 4 ya van a poder la gente ir a recoger los pedidos al establecimiento. ¿Qué ha tenido que hacer la pizzería donde está mi hija? Pues poner unas mamparas, bueno, pues ha tenido que hacer unas inversiones, ¿no? Que es un poco lo que habrá que hacer en los establecimientos, complicado acceso a líneas de crédito, OPAs, fusiones, quiebras, eso lo aprendimos muy bien en la crisis anterior, burocracia mucho más lenta, procesos judiciales lentos, los cruceros están totalmente en entredicho, de hecho creo que todavía queda alguno por ahí que no les dejan desembarcar. Y otra cosa también que hay que tener en cuenta es el posible encarecimiento de los seguros. Porque claro, yo tengo un hotel, se produce un brote, me van a demandar, bueno, pues eso va a hacer que los seguros se encarezcan, con lo cual es otro tema a mirar. Bueno, con respecto a tendencias que hay que mirar para captar el talento y seleccionar personal en este año y próximos, a mí hay una pregunta que me gustó mucho, me chocó, yo siempre había hablado de ello, pero me chocó,
que un empresario, no era de vuestro sector, era un empresario de industria agroalimentaria, me dice un día, oye, quiero contratar a personas que todavía no sé qué necesito. ¿Cómo lo hago? Claro, es una pregunta muy complicada a la que no le supe dar una respuesta concreta, ¿no? Es decir, lo que tienes que pensar es un poco ver las tendencias hacia dónde va el futuro y prepararte para ello. Y entonces tendrás que buscar personas con creatividad, imaginación, proyección de futuro, que aprendan en tiempo real y demás. Pero la pregunta os la tenéis que hacer, ¿no? En algunas empresas también piensan que los trabajadores con buena marca personal son versos sueltos. No, 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 no. Que una empresa tenga a todos sus trabajadores o gran parte de sus trabajadores con una buena marca personal, lo que va a hacer es reforzar la marca de la empresa. Evidentemente, las marcas de los trabajadores y la marca de la empresa deben de remar en la misma dirección, porque si no vamos a tener un problema. La marca personal de los trabajadores forma parte indisociable de la marca empresa. De hecho, habréis visto por ahí gente que ha dicho barbaridades y demás, que ha habido presión sobre las empresas, para que despidieran a ese trabajador y en muchos casos la empresa lo ha hecho. ¿Para qué? Para no verse afectado por la mala reputación que forma de un trabajador. Es bueno, es que el trabajador lo hizo en su tiempo libre con su opinión personal. Sí, sí, pero oiga, yo no quiero que usted tenga trabajadores con esa mentalidad, con esa falta de empatía, con esa... Bueno, yo recuerdo algunas que no puedo ni reproducir porque es primera hora de la mañana y hay niños, ¿no? Pero hay que pensarlo, ¿no? Luego, sobre el pensamiento crítico que os comentaba antes, no tiene mucho sentido buscar pensamiento crítico, que es el que nos va a ayudar a mejorar cuando estamos hablando de una cultura empresarial rancia y con dirigentes autoritarios. A ver, si mi cultura empresarial es, no sé, como dice ahí, rancia, y aquí se hace esto porque yo lo digo, ¿para qué vas a incorporar pensamiento crítico? Se te va a pirar enseguida o se te va a estropear. Es decir, no tiene ningún sentido. Primero hay que cambiar la cultura de la empresa y luego ya se puede incorporar talento o pensamiento crítico. Esto es muy importante. Si algunos sois CEOs o directores de recursos humanos, pues a lo mejor no os cae bien la frase, pero yo creo que es una realidad y una evidencia total. Y es que la calidad del talento en una organización depende en gran medida de la calidad del talento que haya en el Departamento de Recursos Humanos y del talento que atesore el CEO, que es, digamos, la imagen pública visible de la organización. Si los departamentos o el CEO tienen poca calidad, que a veces ocurre, digamos, el talento que va a haber en las organizaciones normalmente va a ser malo, hablando de la digitalización que comentábamos antes, ¿qué porcentaje de vuestro proceso está digitalizado en procesos de selección? Pues en absoluto el 10, poco el 21, bastante el 21, muy el 32 y totalmente el 9. Tendría que estar totalmente digitalizado y es que estamos hablando de un 9%, es decir, eso que decíamos de la transformación digital era mentira, es decir, era mucho humo y poco cocido, ¿no? ¿Qué herramientas utilizáis para encontrar trabajadores? Pues promoción interna, el portal de la web, contactos personales, cazatalentos, web corporativa, redes, etc. ¿Qué soluciones digitales se utilizan para el reclutamiento? Tened en cuenta ahora, pensad que si ya antes empezaba a hacerse una digitalización de los procesos de selección y del trabajo, todo el teletrabajo que hay, a futuro, por lo menos hasta que no tengamos vacunas y demás, va a ser muchísimo mayor la digitalización. Entonces, claro, eso no se hace de la noche a la mañana. Hay que hacerlo bien, ¿no? Pues cuestionarios de competencia en formato digital, test de aptitud, videoentrevistas, mobile recruiting, es decir, el usar dispositivos móviles para hacer la selección, una app de selección, analíticas de recursos humanos, bueno, hay un montón de posibilidades. ¿Qué principales resultados, más que principales resultados, qué herramientas vas a utilizar para seleccionar personal en tu organización? Portales de empleo en Internet, tipo InfoJobs, InfoEmpleo, etcétera, contactos personales, redes sociales y la web corporativa. Eso es lo que utilizan más las empresas. Sobre la alta dirección y, digamos, la comunicación, las redes sociales, la marca empleadora, digamos, la calidad del CEO,
Os voy a dar algunas cosas que opinan sobre las redes sociales y la presencia en redes de CEOs o grandes ejecutivos de grandes corporaciones. Señor Álvarez Payete de Telefónica dice: yo me entero de muchas cosas por Twitter, llevo directamente la cuenta y hay muchos clientes que me escriben. A ver, es un medio de comunicación gratuito donde podéis conocer de primera mano lo que desean vuestros clientes. Hay que utilizarlos. El poder hablar con el CEO de la empresa donde vas a ir, el director del hotel donde vas a ir, pues a mí me parece básico. Es decir, evidentemente, el director del hotel no, pero es que la gente tampoco hace preguntas a todos, ¿no? Simplemente, bueno, y a veces no son preguntas, son quejas, son ideas. Bueno, pues aprovecharlas. La señora Botín del Santander: he decidido usar Twitter para aprender de otros. Fijaros la importancia que tiene eso. Puedo aprender y compartir mis opiniones. El señor de Meliá, Gabriel Escarré, dice que es decisivo para interactuar con el cliente. El directivo que no preste atención a las redes está fuera del mercado. El de Mafre: me resulta útil, dedico 40 minutos al día, me sirve para estar conectado, es un buen canal para estar en la calle. Muchas veces se acusa a los políticos de no estar en la calle, ¿no? de gobernar en un mundo utópico. Yo diría que muchas veces no, que todas las veces están en un mundo utópico. Pero eso también pasa con los directivos de muchas grandes empresas. No tienen conciencia de lo que pasa en la sociedad en general, tienen conciencia de lo que pasa a su alrededor. Las redes son muy buenas para esto, ¿no? Todas las noches me acuesto con Twitter, presidenta de Siemens. A digital no hay que tener miedo a las nuevas tecnologías, solo a las mediocres. Samsung es una nueva manera de comunicarse, vemos que es una gran tendencia de comunicación. Toyota me permite estar al día y tener información inmediata. Es decir, hay que comunicar, hay que desarrollar la marca empleadora, hay que conseguir atraer el talento. Bueno, como dice el título de esta diapositiva, la principal tendencia sobre el talento es la guerra sobre el talento. Como luego os pondré algunas diapositivas, hay una escasez de talento brutal. Quiere decir eso, no solo en España, a nivel mundial, pero vamos, en España de manera un poco más acusada. ¿Quiere decir eso que los españoles no tenemos talento? No, no quiere decir eso, sino que tenemos talentos que no demanda el mercado. Con lo cual, a nivel laboral, es como si no tuviéramos talento, ¿no? Dice: sin duda, la mayor tendencia en recursos humanos para los próximos años será la guerra por el talento. El Manpower, que es la que hace más estudios de una empresa de recursos humanos, una ETT y muchas más cosas, es la que hace más estudios sobre el talento, dice que el desajuste del talento se duplica en España, hablando del año pasado, y alcanza la cifra récord del 41%. Los perfiles en los que hay mayor desajuste son oficios manuales cualificados, profesionales IT, ingenieros. Retribución, flexibilidad de propósito son las prioridades de los profesionales, con lo cual, si los buenos profesionales del talento quieren eso, pues tendré que darles eso, si no, no los voy a conseguir. Las preferencias de los profesionales varían en función de la situación geográfica. Las grandes y medianas empresas son las más afectadas por la escasez de talento. Dice que el 66% de las grandes y el 51% de las medianas tienen problemas de desajuste de talento, no encuentran el talento que necesitan. España se encuentra entre los países con mayor porcentaje de desajuste del talento. Por eso decía que, aunque es una situación mundial, España es... Fijaros cómo ha ido evolucionando la curva del talento, ¿no? O sea, digamos, de la escasez de talento. Claro, en 2013-2014, que había millones y millones de parados, pues tenías más posibilidades de encontrar talento. En el momento que ya se empezó a retomar la senda del empleo, fijaros, el año pasado ya el 41% de los directivos españoles afirman tener dificultades para cubrir los puestos vacantes. Estos son algunos de los perfiles donde hay, fijaros, aparece hostelería. Y bueno, es que no voy a encontrar para empleados de hoteles y restaurantes, pues supongo que eso lo conocéis mejor que yo, ¿no? Más cosas. Todo esto me lo paso porque lo tenéis por ahí. Claro, visto lo visto, hay que captar talento externo y, en general, lo que vamos a tener que hacer es quitárselo a la competencia, evidentemente. Pero, digamos, es mucho más fácil para vosotros si conseguís que el talento quiera trabajar en vuestra empresa, ¿no? Bueno, pues algunas de las claves para retener el talento que tengamos en las organizaciones es identificar los riesgos de fuga, luego os diré algunos. La comunicación es clave y necesaria, sobre todo la transparencia. Aprovechar el tiempo de las reuniones. En España, no tanto así en otros países,
tenemos reuniones, la gran mayoría innecesarias, el porcentaje muy alto mal gestionadas, que se podrían haber resuelto con un chat en la red social corporativa o cualquier otra cosa, y son una pérdida de tiempo brutal. ¿Qué pasó? Bueno, hace un tiempo ya se empezaban a hacer video reuniones, que ya se ganaban todos los desplazamientos y demás, que eso va en detrimento de vuestro negocio. Uno de los problemas que yo creo que vais a tener es la disminución de personal que digamos que se aloja en vuestros establecimientos y consume en vuestros establecimientos de empresas. Yo, por ejemplo, antes tenía muchas reuniones presenciales, claro, me tenía que ir, si estaba lejos, coger un hotel, medios de transporte, cenaba en un restaurante y demás. Ahora ya las estoy haciendo desde hace ya tiempo, pero ahora todas por videoconferencia. Claro, hemos descubierto que es que se puede tener una reunión con la misma calidad y a veces incluso mejor preparada, sin necesidad de desplazarse. Bueno, eso va a ir un poco en detrimento de vuestro trabajo, ¿no? La relación con el equipo, felicitar a los empleados, contratar a largo plazo y concentrarse en los 45 primeros días del que el trabajador está en la empresa. Pasa igual un poco con las conferencias. En una conferencia, todos los expertos te dicen, si en los 3 primeros minutos no has sido capaz de captar la atención de los que están escuchando, dales por perdidos. Bueno, pues aquí se habla de 45 días. Bueno, esto me lo paso. Razones por las que el talento abandona tu empresa. Un mal jefe. Este es uno de los principales problemas, pero esto no lo digo yo. Todos los estudios dicen que hay mucha gente con muchísimo talento que se va de las organizaciones por tener un mal jefe. Dices, bueno, el jefe hace bien parte de su trabajo y evidentemente si mucha gente considera y se te va el talento bueno por culpa de un responsable, pues habrá que pensar que el responsable no es el adecuado. Se van también por dinero, por estancamiento profesional. Yo recomiendo a los profesionales que cada 4, 5, 6 años cambien de empresa, porque si no, digamos, te vas a quedar estancado, generalmente no vas a crecer, ¿no? La gente, cuando ya tiene un puesto de trabajo chulo, bien pagado y demás, pues se aburguesa un poco y claro, el problema viene después, como pasó en el 2008 y va a pasar ahora, que muchos profesionales se van a quedar sin trabajo. ¿Y qué hago con mi vida? Te has estancado, tienes que recuperar el tiempo perdido. Mucha gente se va por expectativas incumplidas, se le ofrecieron cosas que no se le han dado. Las empresas no se adaptan a los cambios, mal clima laboral, no se trabaja la marca empleadora, no tienen posibilidades de conciliación, no se sienten valorados, la mala organización, no permiten desarrollar la marca personal y mala gestión o inadecuada gestión de personal. ¿Por qué tenemos problemas sobre el talento? Primero, es muy escaso, elige dónde y con quién quiere trabajar. Las empresas rancias, que yo lo decía antes, no les atraen en absoluto, con lo cual hay que cambiar las culturas corporativas. La forma de atraer el talento ha cambiado. El talento no va a estar toda la vida en tu empresa, que es un poco lo que os contaba antes. Es decir, yo recomiendo a los profesionales que eso, pues, cada 5 años más o menos de media, cambien de empresa, pero sean ellos los que quieran cambiar para seguir aprendiendo y desarrollándose. Ya no se selecciona de manera habitual. El talento hoy es el que decide dónde quiere trabajar, de ahí la importancia de la marca empleadora. El talento es caro, pero el no talento lo es muchísimo más. Necesitan estar en movimiento, poder desarrollar, tener creatividad, tener cierta independencia. Manejar un talento lleva mucho esfuerzo y hay mucha gente que no está preparada para ello. Un CEO sin talento, que los hay, espanta al talento. Muchos reclutadores temen al talento. Eso es lo que os decía antes, dependiendo de la calidad del Departamento de Recursos Humanos y del CEO, va a ser la calidad de los trabajadores. Y sin talento no hay futuro. El sistema educativo no ayuda a tener talento. Nos enseña montones de cosas que son totalmente innecesarias, pero no nos enseñan en ninguna carrera a vender, salvo en alguna de marketing y poco más. A nadie le enseñan a vender, a teletrabajar, a tener pensamiento creativo, a trabajar en equipo. O sea, no sé, yo lo cambiaría entero, pero eso es otra conferencia. Las culturas empresariales, los CEOs y los directivos, la jerarquía organizativa. Es decir, ahí, a ver, tú tienes este jefe y solo tienes que hacer lo que hace este jefe. Pero hay que tener cierta independencia, la selección, contratar solo a precio. Bueno, y tenéis ahí un montón de
razones. Bien, una de las cosas que hay que ir pensando es que los recursos humanos de las organizaciones tengan marketing, tengan conocimientos de marketing y apliquen técnicas de marketing para atraer el talento. Aquí tenéis, digamos, el típico embudo de conversión del que se habla en marketing, ¿no? ¿Cómo consigo traer al mejor talento a mi casa? Bueno, pues desde el punto de vista del empleador, posicionar la imagen de la empresa como empleador, suscitar interés y atraer profesionales en consonancia con mis necesidades, generar compromiso en el candidato hasta la decisión de incorporación, informar sobre la decisión de contratación a los candidatos, generar impacto positivo en los procesos, bueno, y luego retenerles, ¿no? Bueno, aquí hay unas cuantas diapositivas que voy a pasar muy rápido sobre candidatos, redes sociales, recursos humanos, redes sociales. ¿Qué redes sociales utilizan para captar talento? Vamos, los candidatos, para captar empleo, perdón, los candidatos, LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, bueno, las que sean. ¿Cómo sueles obtener información sobre un posible empleador? Porque una de las cosas que ocurría hasta ahora es que una empresa quería contratar, cubrir una posición y tenía varios candidatos y se iba a fisgar sus redes, a ver las opiniones que tenían sobre esa persona, cuál era su marca, cuál eran sus conocimientos, su forma de pensar, de colaborar, de trabajar, etcétera. Pero ahora está empezando a ocurrir un proceso inverso. Es decir, yo soy una persona con talento, quiero elegir en qué empresa quiero desarrollar mi actividad, si no monto la mía, y soy yo el que busca ver qué opiniones hay sobre las empresas. Y entonces utilizo Google, la web de la compañía, noticias que se publican en medios de comunicación, en redes sociales, los Glassdoor, lo que publica en sus redes, pregunto a mi red de contactos, oye, ¿conocéis a alguien que...? Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que tener buena imagen, pero no es tener buena imagen por tener buena imagen. Primero hay que ser bueno como empleador y luego decirle a los demás que lo somos, no al revés, ¿vale? Bueno, paso algunas. ¿En qué confías más a la hora de investigar o valorar una empresa como posible empleadora? Es decir, poneros en la situación, yo soy un buen talento y quiero elegir mi empresa. Pues pregunto a los empleados, miro la web, miro a antiguos empleados, hay muchos que cuando les despiden se quejan y demás, comentarios de otros candidatos, profesionales de recursos humanos de la empresa. Fijaros lo que os decía antes, la calidad de los trabajadores de una empresa dependen en gran partida, y os dije dos cosas, del Departamento de Recursos Humanos y del CEO. Bueno, pues fijaros una de las cosas que miran, la penúltima, profesionales de recursos humanos de la empresa. Es que van a hacer una investigación sobre los profesionales de los recursos humanos y si no les gusta, se van a ir. Y luego, pues directores, CEOs, etc. Más cosas. Bueno, me paso todo esto. A partir de tu experiencia como candidato y de forma general, ¿qué partes debieran de mejorar sustancialmente las empresas en sus procesos de selección? A ver, no está bien desatender a los candidatos, porque a lo mejor el candidato que hemos desatendido hoy, dentro de 2 años es un talento al que vamos a necesitar. Pues hay que mejorar los tiempos de respuesta a los candidatos, hay que mejorar la información que se hace llegar a los candidatos, simplificar los procesos, mejorar la difusión de las ofertas de empleo, acortar las fases y formar mejor a los profesionales de recursos en técnicas de entrevista, que muchas veces se adolece de ellos. ¿Tu empresa tiene algún tipo de presencia en redes? Sí. ¿Y en qué redes? Pues estas. Esto es una de las cosas que van a investigar los de talento. ¿Cuántos profesionales de recursos humanos utilizan redes para los procesos de selección? Pues un 76%, que no está nada mal, es decir, 3 de cada 4. En tu empresa el uso de redes sociales para captar talento es publicación de ofertas, comunicación con los candidatos. Es muy habitual contactar, por ejemplo, con los candidatos a través de los mensajes privados de redes sociales, básicamente LinkedIn, pero también de otras. Recepción de solicitudes, búsqueda de candidatos pasivos. Claro, es que búsqueda de candidatos pasivos ya es la cuarta. ¿Qué es esto? Bueno, pues imaginar que yo necesito cubrir una posición importante dentro de la organización que nos pueda ayudar a mejorar el futuro y no quiero publicar la oferta, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es lo que se llama buscar candidatos a través de redes sociales, pero sin decirles nada. Yo voy siguiendo, voy viendo perfiles, hago unas búsquedas en LinkedIn. Cuando ya tengo 8 o 10 candidatos, digamos lo que hacen los NetHunters,
es hacerles un seguimiento durante un tiempo. Si ven actitudes o cosas así poco claras, pues lo que hacen es quitarles del proceso y ya cuando les quedan 4 o 5, pues empiezan a interactuar con ellos sin decir que están haciendo un proceso de selección, ver un poco cómo respiran, si son rápidos de respuesta, si cumplen un poco las expectativas de respuesta que teníamos planteado y luego ya cuando quedan 3, pues lo que hacen es un proceso de selección normal. Pero les han ido a buscar de forma indirecta, es decir, no han puesto una publicación de una oferta tradicional. Seguramente ese talento esté trabajando en otra organización y ¿qué habrá que hacer para captarle? Ofrecerle algo mejor de lo que tiene, no solo en dinero, sino otro tipo de cosas. Y claro, eso es lo que diferencia una buena empresa de otra. Los profesionales utilizan las redes, el candidato activo en redes sociales tiene más oportunidades laborales que el inactivo, es decir, por ejemplo, si algunos quedáis sin trabajo, Dios no lo quiera, bueno, pues el tener presencia en redes sociales os va a dar más posibilidades de poder encontrar otro trabajo en el menor tiempo posible. ¿Por qué algunas empresas no utilizan redes para captar el talento? Porque no saben cómo se utilizan. La tercera, eso sería para... No voy a decir nada. Porque no me parece un medio adecuado para encontrar candidatos. Estoy satisfecho con los canales que utilizo. Bueno, son un canal extraordinario. Algunas tendencias que se observan en reclutamiento o en el recruitment son los chatbots, digamos, para contestar de manera automática las primeras interacciones que podemos tener con los candidatos. El crowdsourcing, digamos, es un modelo de outsourcing que busca innovación fuera de la empresa, pero sin incorporarlo directamente a la organización. Cuestionarios de competencia en formato digital, hacer algunas herramientas o juegos, digamos, para ver el comportamiento de las personas y diferenciar lo que queremos y necesitamos de lo que no, hacer hackathons, esto es un poco maratones de hackers para contratar gente en seguridad informática, por ejemplo, utilizar herramientas de analítica de recursos humanos, que es cada vez más necesario, herramientas de inteligencia artificial y machine learning, aprendizaje automático, reclutamiento a través de móvil, técnicas de realidad virtual, procesos automatizados, simulación de trabajo en entornos digitales. Por ejemplo, esto está muy claro en piloto de avión, no le vas a dejar un avión de 400 millones de euros para que pruebe a ver si sabe hacerlo, ¿no? Bueno, pero en otras cosas también se puede hacer. Test de aptitudes en formato digital, videoentrevistas, etc. ¿Qué obstáculos encuentran las empresas en la digitalización? Coste demasiado elevado de la tecnología, yo creo que no es una buena excusa. La dirección de la empresa no lo considera una prioridad. A lo mejor la prioridad es o cambiar la mentalidad de la dirección de la empresa o cambiar la dirección de la empresa, que eso en muchos casos sería lo adecuado. Falta de información sobre la tecnología, etc. Profesionales de selección reticentes al cambio. Otras tendencias. Bueno, para ser una marca empleador potente y captar el mejor talento posible, bueno, pues aquí tenéis un estudio del Top Employers Institute. Dice, las 109 compañías certificadas como las mejores empleadoras de España, ¿qué es lo que nos dicen sobre las tendencias? Hay que evaluar y fortalecer el engagement de los empleados, es decir, si los empleados están cómodos dentro de la organización. Las redes sociales se han convertido en una herramienta clave en los procesos de atracción de talento. Esto nos lo dicen las 109 mejores empresas que tienen la marca empleadora en España, ¿vale? Aumentar la implantación de tecnologías específicas de onboarding, esos 45 días que nos decían antes. A ver, del onboarding se ocupan muy poco en las empresas. Le llega al trabajador y ya le pones casi a trabajar sin haberle enseñado un poco cuál es el funcionamiento, la cultura de la empresa. También el offboarding, que es, digamos, cuando un trabajador se va de la empresa. Es decir, no hay que olvidarnos del trabajador. A lo mejor ese trabajador vuelve a la empresa de muchas maneras, ¿no? Nuevos formatos de aprendizaje, diálogo continuo entre el manager y los subordinados. El tema del líder coach, capaz de convertirse en agentes de cambio dentro de las empresas, desarrollo de carrera no solo vertical, sino de promoción, se fomentan también carreras horizontales e internacionales, aumentar los beneficios de los empleados y crear equipos diversos, ¿no? Perdón. Una técnica que cada vez está
siendo más interesante, que tiene que ver mucho con el marketing. De hecho, hay un tipo de marketing que se llama inbound marketing, que podría traducirse como marketing de atracción. Es decir, yo no voy a parecer que salgo a vender, lo que quiero es conseguir que tú me vengas a comprar. Pues eso, pero con los empleados. Es decir, yo quiero atraer al talento. Bueno, pues, ¿qué hay que hacer? Pues las 4 fases del inbound recruitment son atrae, convierte, contrata y enamora. Que esto yo sé que decirlo es muy fácil, ponerlo en un esquema que ha hecho Talent Club es muy fácil, pero luego de llevarlo a cabo es complicado. Pero claro, si no te pones a ello no lo vas a conseguir evidentemente nunca. Luego, la primera entrevista de trabajo se puede hacer tranquilamente por redes sociales. De hecho, yo aconsejo a las empresas que lo hagan sin que el candidato sepa que le estás haciendo una entrevista. Cuando vosotros ya tenéis el nombre de la persona, si esta persona es activa en redes sociales y las tiene abiertas, que sería lo suyo, cosas que podéis ver de un trabajador, su capacidad de análisis, si ha metido en el currículum, si le gusta su trabajo, su forma de relacionarse con otras personas, cómo redacta, su marca personal, sus filias, su ideología política, que no se la podríais preguntar en una entrevista de trabajo porque no es legal, sus habilidades de comunicación, su perseverancia, su consistencia, su constancia, su coherencia, su capacidad de liderazgo, su inteligencia práctica. Es decir, podéis ver mucha información que en muchos casos es mucho más fidedigna que en una entrevista de trabajo. Tú haces una entrevista, 20 minutos, media hora, y esa persona puede ser un artista de la impostación y colgaros la doblada. Es decir, os ha engañado. Te pasa, nos pasa a todos, y digamos, si yo complemento eso con lo que he visto en sus redes, a ver, si es una persona que lleva activa en redes y además lleva varios años, a lo largo de esos años tú puedes ver cómo es realmente esa persona, de manera, yo creo, mucho más fidedigna que lo que podéis hacer en una entrevista personal. Luego hay que, en temas de employer branding y demás, hay que conseguir que los trabajadores ayuden a la difusión de la información. Aquí tenéis unas formas en las que los trabajadores pueden ayudar a las redes de su empresa, pero en la siguiente infografía tenéis justo lo contrario. 12 formas en las que una empresa puede ayudar a las redes de sus trabajadores. Esa colaboración, esas sinergias entre marca-empresa y marca personal de los trabajadores van a hacer mucho más consistente nuestra marca empleadora. Claro, evidentemente, si lo hacemos bien. No se trata de decir, la empresa pone esto, yo pongo esto. No. Eso hay que trabajarlo a nivel interno y además es con una estrategia clara, formando a la gente y sabiendo qué es lo que hay que hacer y qué es lo que necesitamos en cada momento. Hay que implicar tanto a la empresa como a los trabajadores. Otros otros aspectos sobre los que hay que prestar atención en materia de talento son los procesos de onboarding y offboarding, os comentaba antes. Yo creo que se les presta muy poca atención. Hacer recruitment interno, es decir, hacer reclutamiento dentro de las empresas. Por ejemplo, eso que os decía antes de que la primera entrevista de trabajo se hace en redes sociales, eso también se puede hacer con los trabajadores de una empresa, ver un poco cómo respiran, cuáles son sus inquietudes y demás. Bueno, y el poder poner a cada persona en el puesto más adecuado. El trabajar el employer branding o la marca empleadora, automatizar procesos de trabajo, todo el tema de la conciliación y flexibilidad. A ver, yo creo que aquí hemos tenido un problema de concepción, me explico. ¿A qué se ha considerado conciliar la vida personal y la vida profesional? Yo a lo que se llama típicamente conciliar, yo lo llamaría segregar. Es decir, separarlas totalmente. No. Yo creo que debe ser justo lo contrario, es decir, mezclarlas de la forma más adecuada. Es decir, ni todo el tiempo se está trabajando ni todo el tiempo se está en casa y hay veces que se pueden mezclar un poco las dos cosas. El teletrabajo nos demuestra eso. Lo que hay que hacer es conseguir, digamos, el equilibrio y eso es lo que es complicado, la flexibilidad. ¿Por qué todos los trabajadores de una empresa tienen que trabajar de 7 a 3? No, es decir, si por atraer a un buen talento que nos va a ayudar a mejorar el futuro de la empresa, yo tengo que ofrecerle, pues que tenga otros horarios, si no es estricto para atender al público que tiene ese horario y demás,
Bueno, ¿por qué no voy a hacerlo? Pero claro, si se lo hago con uno, los demás van a decir, oiga, ¿y usted por qué a mí no me da eso, no? Bueno, pues entonces hay que trabajarlo. Hay que trabajar la responsabilidad interna de las empresas. La comunicación interna y transparencia es básico, la experiencia de empleado. Los CEOs hay que saber utilizarlos como motor de reputación de la marca empleadora de una organización. Hay que trabajar la ética empresarial y personal y mucho más después de la pandemia veréis lo importante que va a ser. Y hay que empezar a seguir, a rastrear, a poner marcas así un poco en jóvenes que empiezan a despuntar para que cuando ya estén un poco más maduros, o no tanto, depende de lo que necesitéis, pues este chico, esta chica ya están preparados para venir a trabajar aquí y los queremos reclutar. Bueno, y luego todo el tema del teletrabajo. En España hay un presentismo brutal, totalmente innecesario. A ver, se considera incluso mejor aquel que se pasa 10 horas en la oficina. Claro, dices, ¿qué rendimiento ha tenido ese trabajador en 10 horas en la oficina? 2. Una persona a lo mejor que está teletrabajando, que no hace falta su presencia física en la organización, a lo mejor en el 2S lo consiguen 3 horas. Claro, y hay que pagarles lo mismo. Es que realmente han hecho el mismo trabajo. Es decir, olvidemos un poco tanto del presentismo en las empresas. También hay que trabajar un concepto muy importante que es el Talent Journey. Esto viene un poco también del mundo del marketing. Seguro que conocéis el concepto de Customer Journey, que es el camino que recorre un potencial cliente o un cliente desde que se da cuenta que necesita algo hasta que me hace la compra. Bueno, y todo eso se basa en lo que se llaman touch points, que son los diferentes puntos con los que yo puedo rozarme o tener contacto con ese potencial cliente para conseguir que me compre y además que luego me vuelva otra vez a comprar, es decir, fidelizarle. Bueno, pues aquí ocurre lo mismo. Cuando yo estoy buscando talento, tengo que mirar a ver cuál es el camino que recorre el profesional o el talento en cuestión hasta que decide en qué empresa quiere trabajar. Y también hay unos touch points o puntos de contacto, pues que son redes sociales, eventos, relaciones personales, etcétera, donde yo me puedo acercar y hacerle un seguimiento u ofertarle directamente vente con nosotros, ¿no? Este es un poco el tema del Talent Journey. Es decir, ¿cómo es mi empleado y su experiencia? ¿Cuál es mi propuesta de valor al empleado? Aquí tenéis un poco el esquema, lo echáis un ojo después. Luego otra cosa que yo me llevo dedicando a la formación, iba a decir casi desde mi más tierna infancia. Yo empecé dando formación en el pueblo de mi madre cuando iba de verano a chavales que eran más pequeños que yo, que habían suspendido asignaturas y yo les echaba una mano para que pudieran aprobar. Como el primer año me fue muy bien, o el resto de los años tenía que decir ya que si al final a la gente es que no puedo más, porque claro, toda la mañana la tenía ocupada, pero claro, yo por la tarde quería divertirme un poco, que para eso me iba de vacaciones, ¿no? Y he trabajado en montones de empresas, para montones de empresas, y yo siempre he tenido la percepción de que la formación no se estaba haciendo bien en las organizaciones, que se consideraba, pues como en las asignaturas, una María, que está ahí, que hay que hacerla, que hay que cubrir los números y demás, pero ni se pensaba qué formación realmente necesitamos, a quién contratar para ejercer esa formación, qué formación necesitamos a futuro, es decir, no ya la de ahora para manejar una máquina, no, qué cambios de mentalidad hay que ir produciendo en los trabajadores para adaptarse a los cambios que vienen. Bueno, pues, ¿por qué se hacía? Pues no lo tengo muy claro, pero casi mejor que no os digo lo que pienso. Bueno, y luego, ¿qué competencias hay que ir empezando a preparar? Pues pensamiento analítico e innovación, aprendizaje activo y estrategias de aprendizaje. Tenemos que ser capaces de concienciar a nuestros trabajadores de que autoaprendan y aprendan en tiempo real, que es fácil de hacer, pero hay que tener una formación, unas bases y unos procedimientos para que lo consigan, ¿no? Dices, bueno, pero es que corro el riesgo de que se me vayan. Sí, pero durante el tiempo que se te van a ir, si son buenos igual, durante el tiempo que están prestando servicios a la organización tuya, lo van a hacer bien y van a dar un rendimiento muy superior, creatividad, pensamiento crítico, liderazgo, razonamiento, inteligencia emocional, pues cosas de ese tipo. Sobre el employer branding, bueno, pues lo que hay que hacer es mejorar la marca de nuestra empresa para ser atractiva para los talentos. Hay que desarrollar también lo que se llama ya el employee experience, que es la experiencia del trabajador dentro de, o sea, los que ya están en mi casa. Tengo que hacer que estén a gusto,
que estén bien, que se consideren bien pagados, bien reforzados y que estén lo más contentos posible para evitar la fuga de talento. ¿Cómo otras cosas que puedo hacer para atraer talento? Dice, ¿qué hacer que un candidato nos elija? En el informe, ¿por qué los candidatos tienen el control y qué implica esto a la hora de contratar personal de Cornerstone? Se señala que lo primero que hace un candidato es averiguar la opinión de los empleados que trabajan en la empresa, para que le digan de primera mano si esa empresa, pues, cómo funciona. Y yo decido si quiero ir a esa empresa o no. O sea, olvidaros de que la empresa es la que tiene la sartén por el mango. En posiciones, digamos, de baja cualificación o más manuales, vaya. Pero en posiciones de altos puestos de trabajo, el que tiene siempre la sartén por el mango es el talento. No lo podemos dejar escapar por habernos generado una mala imagen de marca empleadora y no haberla trabajado. Usar las redes sociales a nuestro favor en cualquier estrategia de inbound marketing, en este caso hablaríamos de inbound recruitment. Luego, algunas cosillas sobre el employer branding. Los trabajadores de una empresa pueden ser los mejores embajadores de marca. Las personas nos fiamos mucho más de otras personas que de las marcas. Hay que crear un programa con una estrategia. Es conveniente siempre hacer una prueba piloto. Es un trabajo que requiere de tiempo y, por lo tanto, de esfuerzo y de dotación presupuestaria. Y también hay que compensar a los trabajadores por ese esfuerzo adicional que hacen. Disponer de una buena marca empleadora es crítico a la hora de atraer talento, las redes. Un trabajador contento lo transmite en sus redes y mejora la marca. Bueno. Esta es una infografía de Guillem Recolons, que es uno de los grandes estudiosos de la marca empleadora, y que más o menos lo que viene a decir es que si yo publico como empresa algo sobre mí, tiene un alcance de 1. Pero que si lo hace un trabajador, y lo hace además convencido, tiene un alcance de 8. O sea, es decir, 7 veces más que si lo hace la propia marca. De ahí la importancia de utilizar a los trabajadores como embajadores de marca. Beneficios, pues aumentamos la difusión del mensaje, aumentamos el engagement con los clientes, se mejora la, digamos, imagen humana de la empresa, se mejora la credibilidad, aumenta el tráfico a las webs, se mejora la transparencia, mejora el compromiso de los trabajadores, porque también se implican, y aumentamos las posibilidades de atraer talento. Otra tendencia que se va a observar, ya empezó un poco en España con la crisis anterior, en Europa y en otros países del mundo se utiliza mucho, es la incorporación de interim manager a nuestras empresas. Diciéndolo de una manera así muy sencilla es, en vez de buscar freelance que andan buscando y trabajo, me voy a una empresa que me ofrece managers, que, digamos, conoce mis necesidades porque yo he hablado con ellos, y lo que va a hacer es conseguirme el mejor manager posible que resuelva una situación problemática que yo tengo en un momento determinado. De tal manera que si en los primeros días no me convence, me lo sustituyen por otro, y además, al final de que esa persona ha terminado su trabajo, ha, digamos, apuntalado a la empresa, ha conseguido, digamos, superar la crisis, ese manager se va, se irá a otra empresa donde le mande la empresa que lo contrata, y no necesitamos ni contratarle ni tenemos problemas, digamos, luego a la hora de irse, porque es el trabajo al que están acostumbrados esas personas. Trabajan para ese proyecto y se acabó. Bueno, pues en España todavía se utiliza relativamente poco, aunque ha crecido muchísimo en los últimos años, y es una figura a tener en cuenta. ¿Qué atributos tiene un servicio de interim management? Eficiencia, eficacia, objetividad y profesionalidad. ¿Y qué ventajas competitivas tiene con respecto a un reclutamiento tradicional? Acceso a talento, es decir, talento que no quiere ser de una empresa, que lo que quiere es aprender con las diferentes experiencias que ha tenido, visibilidad y máxima eficiencia en costes, porque, digamos, pagas por uso. Es decir, si el proyecto dura 6 meses, vas a pagar esos 6 meses y no tienes nada que hacer, y disponibilidad inmediata. O sea, ahí no hay desvinculación de la empresa, el profesional está a disposición. Algunas aplicaciones en hotelería, por ejemplo, en temas de dirección, en temas de estrategia, en ayuda a finanzas, costes y rentabilidad, en ventas, en internacionalización, transformación digital, operaciones. Bueno, son algunas de las aplicaciones.
Posibles necesidades concretas que os pueden resolver: redefinición estratégica de una empresa, reposicionamiento de una cadena o de alguno de los hoteles, revisión de la política de comercialización y política de precios, pre-opening y aperturas de nuevos establecimientos. Leía yo cuando ha sido ayer o antes de ayer que hay un montón de hoteles que están parados, que ya están terminados y que solo esperan abrir, pero claro, ¿cómo van a abrir ahora y para qué van a abrir ahora si no hay clientela? Control y revisión de situaciones de ineficiencia, implantar mejoras operativas, ¿no? Bueno, pues esta es una posibilidad que también va a suceder. La última parte es lo que os comentaba antes, de que muchos de los que estamos aquí, pues seguramente en 3 o 4 meses estaremos sin trabajo, porque nuestra empresa ha cerrado, porque han hecho un ERE, por lo que sea. Entonces, bueno, pues el talento, bien mirado, tiene que empezar por uno mismo, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo yo encontrar, si me encuentro en esa situación, que ya digo, no es que os la desee, evidentemente, es que va a ocurrir porque ya, digamos, las perspectivas son esas. Bueno, pues ¿cómo puedo yo buscar trabajo de una manera más efectiva? En una de las charlas que di para InfoJobs hace tiempo, puse esta frase y ellos me lo hicieron así en bonito. Y es una frase que yo descubrí después, a partir del 2009-2010, yo empecé a dar montones de talleres de orientación laboral a todo tipo de colectivos y descubrí que la gran mayoría de la gente no encuentra un trabajo, pero no penséis en, digamos, bajas cualificaciones o cualificaciones medias, incluso muy altas cualificaciones. La gente no encuentra trabajo porque es que no sabe cómo buscarlo. La forma de buscar trabajo ha cambiado hace muchos años y en los 3 o 4 últimos ha cambiado de manera brutal, con lo cual el que no haya prestado un poco atención a esto, en el momento que sale al mercado, se queda, ¿qué ha pasado aquí? Y es que no sabe ni buscar trabajo. Una de las cosas que hay que hacer a lo largo de toda la vida, tengamos trabajo o no, es cuidar nuestra empleabilidad. ¿Qué es la empleabilidad? Pues la capacidad de ser absorbido por el mercado laboral. Y consta de 2 partes, de una serie de variables personales y unas variables de entorno, que básicamente es el entorno socioeconómico sobre el que casi no tenemos posibilidad de actuar. Variables personales, los conocimientos, las habilidades, qué sabemos hacer, las actitudes, que cada vez cobran más importancia en los procesos de selección. Porque una persona que no tenga una competencia se le puede enseñar fácilmente, pero una persona que tenga una mala actitud, cambiársela cuesta muchísimo. Entonces, ya se prioriza en muchos procesos de selección mucho más la actitud que la aptitud con P, ¿no? La experiencia, la marca personal, en qué somos diferentes de otros y qué podemos aportar, nuestra red de contactos, nuestra visibilidad y nuestros valores, ¿no? Nuestros valores. Bueno, pues eso hay que cuidarlo a lo largo de la vida. Claro, si yo no lo he hecho antes, ahora me va a tocar hacerlo, pero me va a tocar hacerlo a toda velocidad, invirtiendo meses e incluso en algunos casos años para cambiar todo eso y volver a ser empleable en el momento que yo tenga que salir a buscar trabajo. Aquí os he dejado una lista de 34 canales de búsqueda de empleo, bueno, pues evidentemente contactos personales, portales de empleo, empresas de trabajo temporal, oposiciones, que aunque están ahora paradas, este año va a haber muchas, que supongo que se aplazarán pues, o para invierno o para el año que viene, aplicaciones móviles de búsqueda de empleo. Yo en el móvil llevo como 20 o 25 aplicaciones de búsqueda de empleo, donde puedo ir viendo ofertas mientras me estoy tomando un café o estoy haciendo algo, ¿no? Anuncios en prensa, currículums en las webs de las empresas. Si probáis una cosa, os metéis en Google y ponéis trabaja con nosotros, os aparecen decenas de millones de páginas donde podéis meter el currículum, ¿no? Donde podéis meter el currículum. Evidentemente no lo podéis meter en todas las empresas, ni todas os interesan, ni le interesáis vosotros a ellas, hay que hacer una selección. Pero es que hay millones y millones y millones. Y esto la gran mayoría de la gente ni lo conoce. Llevar el currículum en mano a empresas o el currículum por email a empresas, pues casi no se utiliza ya, salvo que conozcáis alguna empresa que todavía lo utilice, pero para eso tienen un portal, el trabaja con nosotros que decía yo antes, si ya tienen eso, ¿cómo van a trabajar con papel, no? Bueno, pues el ver anuncios en las sedes de las empresas, por ejemplo, vuestro sector es muy dado a eso. Se necesita camarero para bodas, se necesita camarero fines de semana. Bueno, servicios públicos de empleo, oficinas de orientación laboral, lanzaderas de empleo, agencias de colocación. Por ejemplo, las lanzaderas, que es un proyecto de la Fundación Santa María la Real y de Peridis, que está apoyado por Fundación Telefónica,
hace grupos de gente bueno, pues organizados o por edades, o por sexos, o por sectores, etcétera, digamos, para ayudarles a esa pérdida de empleabilidad que habían tenido por, digamos, estar un poco aburguesados durante un cierto tiempo, mejorarlo, y funcionan muy bien. Hay lanzaderas en casi todas las provincias, hay lanzaderas de todo tipo, para mayores, y bueno, pues es una forma de, digamos, a nivel grupal, ayudarnos entre nosotros para superar ese pequeño bache, agencias de colocación. Si tenéis profesiones colegiadas, pues los colegios os pueden ayudar, bolsas de empleo. Las redes sociales generalistas dicen, ¿en Twitter puedo encontrar trabajo? Sí, puedes encontrar trabajo en Twitter, hay que saber cómo hacerlo. Redes sociales profesionales. Hay por ahí una estadística que dice que el 50% de los profesionales han sido tocados con intereses laborales alguna vez por redes sociales. Es decir, te ofrecen trabajo por redes sociales. Mucha gente. Pero claro, para eso hay que tener una presencia activa en las mismas. La red donde más sucede eso es LinkedIn, pero también puede ocurriros en Facebook, os puede ocurrir en LinkedIn, en Twitter y en otras redes. El desarrollo de la marca personal, portales para freelance. Aquí no lo tengo puesto, pero bueno, digamos, colaborar con una empresa de interim managers también, crear una propia empresa, el programa de televisión Aquí hay trabajo, que ahí está equivocado, es Has trabajado, Aquí hay trabajo, que se emite todos los días en televisión española, consultores, foros, becas, ferias, trabajar en el extranjero, asociaciones de todo tipo. Facebook, dice, Facebook es que solo vale para hablar de chorradas. No, no es verdad. Facebook tiene unos grupos profesionales extraordinarios donde podéis aprender, establecer contactos y demás. Y luego Facebook tiene un apartado de empleos. Si miráis en la parte izquierda hay un apartado que pone trabajos o empleos. Y tiene ofertas de empleo. Lo mismo que si ponéis trabajo Sevilla, Google, lo ponéis en Google y os aparece una especie de portal dentro de Google donde os ofrece todos los puestos de trabajo que se están anunciando en Sevilla por los diferentes portales de empleo, empresas, etcétera. Bueno, pues esas cosas hay que conocerlas. Yo siempre cuando pregunto a la gente, ¿cuántos canales de búsqueda de empleo conocéis? Dicen 4 o 5. Yo os he puesto aquí 34 y alguno más que os he dicho y podría poner unos cuantos más. Todos no nos van a valer para todos, pero tengo que conocer los que hay para saber si me valen o no. Muy importante LinkedIn a nivel profesional. Si os fijáis, en esta gráfica tenéis lo que llaman nivel de entrada, que son posiciones o trabajos de cualificación baja. El nivel medio, que son posiciones o trabajos de cualificación media técnica. Y luego el nivel directivo o gerencial, ¿no? Esto está sacado con datos de LinkedIn, para que os hagáis una idea. Por ejemplo, en el nivel medio me voy a parar. Si yo no tengo perfil de LinkedIn, tengo un 8,2% de posibilidades de tener una entrevista de trabajo. Y si tengo un buen perfil de LinkedIn, tengo un 13,4%. Es decir, un 70 o un 80% más de posibilidades. Ya no os digo más en el nivel de entrada, que hay muchas más, pero incluso en niveles directivos y gerenciales estamos hablando de un 45% aproximadamente de tener más posibilidades. A mí esto me parece blanco y en botella. Tengo que tener un perfil completo en LinkedIn y no para mirar solo, tengo que interactuar con otros profesionales, publicar contenidos, etcétera. Lo último que os voy a contar es 10 transformaciones que todo profesional debiera de acometer. Para ello voy a empezar con unas preguntas y es, ¿os quejáis de vuestro salario? Seguro que sí, aunque lo digáis en privado. ¿Te sientes explotado en tu trabajo? Vale, ya me he quejado. ¿Y qué has hecho al respecto para tener un salario mejor o para no sentirte explotado? Porque claro, siempre echamos la culpa a los demás. Nosotros tenemos la responsabilidad de guiar nuestro trabajo. ¿Para qué sirves profesionalmente hablando? ¿Cuál es tu utilidad? ¿Qué haces con ello? ¿Cuánto vales? ¿Coincides con lo que te pagan? ¿Qué haces para incrementar tu valor? ¿Cuántas decisiones relevantes has tomado sobre tu carrera profesional recientemente? Yo conozco a una persona que se dedica a temas de marca personal, tenía un buen trabajo en una empresa del IBEX 35 y ha dicho que se iba porque quería seguir desarrollando. Fijaros qué decisión más compleja es esa. O sea, es decir, que yo tenía la vida asegurada y ahora me voy a la aventura. Bueno, es complicado, pero es una decisión, ¿no? ¿Os va a afectar, digamos, la robotización? Pues a muchos sí, a otros no. Luego, de las 10 transformaciones que todo profesional debiera de acometer, estaría, la primera, hay que transformar el foco. Yo creo que hay mucha gente que ve su vida profesional como si la viera en la tele. Dice, oh, qué bien cómo pasa la vida profesional, qué divertido, mira lo que hace este. No, no. Tú no eres
una tele eres tú, es decir, tú eres el protagonista de la película, eres el director de la película, eres el guionista de la película. Tenemos que tener mucha más, digamos, relevancia en dirigir nuestra carrera profesional. Vale, nos quejamos, ahora estamos en época de quejarnos porque vienen tiempos complicados, pero la queja, bueno, si se hace de manera correctiva, pero bueno, menos quejarse y más actuar. Hay que olvidarse de querer tener el mismo trabajo toda la vida. De hecho, yo ya os decía antes que yo cuando hago orientación profesional a directivos y demás, les aconsejo, aunque ellos lo tienen muy claro, que más de 4 o 5 años en una empresa no deben de estar, van a perder, digamos, potencial de crecimiento y por lo tanto van a valer menos a futuro. Pero poner el foco en la empleabilidad, esas cosas que os decía antes, lo de conciliar no es separar el trabajo, es integrarlo y hay que adaptar el foco a los cambios. Los cambios en los últimos años han crecido a una velocidad vertiginosa y hay mucha gente que se está quedando atrás. El día que se dé cuenta de que ya es tarde, pues tendrá un problema muy serio. Lo segundo sería la transformación digital. A ver, estamos hablando de que aunque las empresas lo han hecho mal, por lo menos se les veía proyectos de transformación digital y demás. El principal freno a la transformación digital de una organización es la no transformación digital de sus trabajadores. Y hay muchos trabajadores que les cuesta mucho transformarse digitalmente. ¿Por qué? Porque requiere un trabajo, requiere un esfuerzo extra y ¿para qué? Si me van a pagar lo mismo. No, esa no es una mentalidad de futuro, eso es una mentalidad de pasado que te va a llevar a no tener futuro, que es distinto. Hay que aprender a pensar en digital, hay que pensar que las herramientas no son un medio, son un fin. Hay que digitalizar la forma de aprender. Yo digo muchas veces que desde que estoy en redes sociales no he aprendido más en mi vida y mejor. ¿Por qué razón? Eso que decía, autoaprendizaje, aprendizaje en tiempo real, porque yo puedo estar hablando con el señor Kotler de marketing y demás, y lo que estoy hablando ahora es lo que él va a sacar en un libro dentro de 2 años. Y eso no lo puedes hacer de ninguna otra manera. Hay que digitalizar la comunicación y hay que tener la filosofía del mobile first. El mobile first es una filosofía que se utiliza en marketing que dice que cualquier estrategia de marketing que utilices debe ir pensada primero al móvil y luego a lo demás. Bueno, pues cualquier, digamos, transformación digital que queráis hacer tiene que ir pensada primero al móvil y luego al resto. La tercera transformación sería, hay que pasar ya del currículum y de la carrera profesional a lo que es marca personal. Hay que tener una estrategia de marca personal que tiene que ir por escrito. Hay que trabajar muy bien la propuesta de valor. La propuesta de valor, dicho de una manera sencilla, es ¿qué soy capaz de hacer, pensar, que alguien pueda estar interesado en pagar por ello? Hay que buscar proyectos paralelos. Por ejemplo, yo que me dedico mucho a temas de formación, bueno, formación puede ser dar una clase, pero también una conferencia, escribir un libro, escribir un artículo, el crear contenidos para cursos online para otra empresa, diseñar un plan de formación para una organización. Bueno, pues eso evidentemente son proyectos paralelos. Tienes que difundir la marca personal que te hagas y es muy chulo que el trabajo te venga a buscar, pero para eso tienes que estar en el mercado de una manera activa. Os cuento un caso de hace nada. Hace unos meses me llamó una persona de Argentina que si quería participar en un proyecto de marketing personal y marca personal. Y yo, como me apunto a todos los charcos, le dije que sí. El evento se ha celebrado la semana pasada. ¿Y qué he conseguido yo de ese evento? He conseguido 300 contactos de altísima calidad. He conseguido, digamos que, personas que me digan, oye, querría hablar más adelante contigo para un proyecto que tenemos y demás. Que bueno, todo ahora está un poco en stand-by. Y he conseguido posibilidad de trabajar en otros 2 congresos que me han salido aparte a partir de algunos de los asistentes que fueron al primero. Bueno, pues eso hay que trabajar. La cuarta es hay que transformar la forma de aprender, hay que ser capaces de aprender por nosotros mismos. Las empresas tienen que olvidarse de que la formación no es un gasto, es una inversión, y además es la mejor inversión, si lo hacen bien, que pueden hacer. Hay que transformar la actitud, hay que ser proactivos, hay que ser positivos. ¿Quién quiere tener un cenizo como compañero de trabajo que está todo el día ahí como Calimero? No sé si os acordáis de Calimero.
todo el día quejándose, qué desgraciado soy, qué mal me va. No. Hay que ser positivos, hay que ser realistas, pero positivos dentro de las circunstancias. Hay que trabajar la empatía, hay que ser empáticos. Sobre todo, esto es muy importante, sé tú mismo. A ver, cuando ¿no nos ha pasado nunca que decíamos antes que alguien va a una entrevista de trabajo y se inventa un personaje, qué chulo soy, qué tal? A ver, yo lo primero que pienso cuando hacía algún proceso de selección de personal y detectaba que una persona me estaba impostando, que venía con un personaje inventado, es que esa persona tiene un problema psicológico. ¿Por qué razón? Porque lo primero que piensas es que no te gustas. O sea, no te gustas. Y claro, es una persona que no se gusta a sí misma realmente tiene un problema, él, y va a tener un problema en su comportamiento con los demás. Entonces, ser vosotros mismos. Trabajar la pasión, hacer lo que os guste. Es decir, es que es muy difícil. Yo os puedo decir que en mi vida siempre he trabajado en lo que me ha gustado. ¿Quiere decir que yo tenía vocación? En absoluto, en absoluto. He ido descubriendo lo que me gustaba cuando lo he hecho. Y luego, bueno, me he quedado en parte de eso, luego evidentemente evolucionando, he ido cambiando, pero a mí me gusta mucho, mucho lo que hago, ser feliz dentro de lo posible. Luego hay que transformar la visibilidad. Si no te encuentro, no te compro. Yo suelo decir, aunque hay gente que me lo afea, es decir, eres lo que Google dice de ti. Bueno, ¿y cómo dices eso tan fuerte, no? Pues muy sencillo. A ver, cuando a alguien le llega vuestro currículum, cuando a alguien le llega referencias de ti a través de otra persona para ocupar un puesto y demás, ¿qué es lo primero que hace esa persona o esa empresa? Se va a Google, busca, ¿no? Claro, si no aparece nada, que esta persona no ha hecho nada en toda su vida, que no tiene por qué ser así, simplemente es que no ha aparecido. Si lo que dice es malo, pues mucho peor. Lo que tiene que decir es que haya información clara, concisa sobre cuál es tu actividad profesional, cómo eres como persona y demás, para poderte comprar. Pero eso es cuando me llega una referencia. Pero si no me llega ninguna referencia y yo quiero buscar candidatos, imaginar que yo quiero cubrir una posición, digamos, pues para gestión de crisis, ahora en vuestros establecimientos, ¿y qué hago? Me voy a Internet y me pongo a buscar, o bien a Google, o bien a LinkedIn y demás, me pongo a buscar gente que se dedique a gestión de crisis. Si yo soy muy bueno haciendo eso, pero no aparezco, se me puede localizar, pues tengo un problema, ¿no? Pues buscaros vosotros en Google, a ver qué dice Google de vosotros. Plantearos tener un blog estaría bien, trabajar bien las redes sociales. No es suficiente que te vean, sino tienes que interactuar, porque eso crea mucha más visibilidad y más engagement con los demás. Hay que tener una fuerte red de contactos, hay que crearla y mantenerla. También hay que transformar las habilidades. No os centréis solo en las competencias duras, es decir, aquellas específicas para vuestro propio puesto de trabajo. Hay que trabajar mucho en las soft skills, inteligencia emocional, trabajo en equipo, comunicación, cosas de ese tipo que además no nos las enseñan en el sistema educativo, las tenemos que adquirir fuera del sistema. Hay que saber qué habilidades son las más demandadas en cada momento. Ya os digo que hoy en día, para puestos de relevancia o de alta cualificación, una de las más importantes es que una persona sea capaz de aprender en tiempo real. Y es que eso es una competencia muy difícil de adquirir, hay que entrenarla mucho. Bueno, que es lo que os dice ahí después. Algunas habilidades interesantes son escucha activa, pensamiento crítico, creatividad, flexibilidad cognitiva, que esto básicamente es decir, gran adaptación a los procesos de cambio y además de manera rápida, y luego las habilidades de comunicación. La octava transformación sería la de la búsqueda de trabajo. A ver, siempre hay que pensar como que estuviera buscando trabajo. Dices, bueno, pero es que yo tengo trabajo bueno ahora. Sí, te estás ocupando de tu empleabilidad, mañana cierra tu empresa y ¿qué posibilidades tienes de encontrar trabajo? Entre 0 y ninguna. Tienes que cuidar tu empleabilidad. Pero es más, si tú cuidas tu empleabilidad a lo largo del tiempo, te has desarrollado una marca personal potente, a lo mejor cuando estás trabajando en una empresa y quieres irte, tienes montones más de posibilidades de encontrar porque resultas atractivo, digamos, para el sistema. Entonces, tenéis que pensar siempre como si estuvierais buscando trabajo. Plantearos también crear vuestro propio puesto de trabajo. Hay montones de canales de búsqueda de empleo, antes hemos visto 30 y tantos. Tenéis que cuidar la empleabilidad a lo largo de la vida, desarrollar la marca personal y elegir muy bien en qué trabajos y proyectos vais a trabajar. Es decir, bueno, si te hace falta para comer, pues
aceptarás lo que haya, ¿no? Pero si no, en un momento determinado, aceptar un proyecto que no encaja con tu futuro, con tu idea y con tus objetivos, puede estropearte parte de tu carrera profesional. Novena y penúltima, responsabilidad social personal. A ver, a las empresas nos piden que tengamos responsabilidad social corporativa, empresarial o como la quieran llamar. Vale. ¿Y tú qué responsabilidad social personal tienes? ¿Con qué cara vienes a pedirme a mí responsabilidad social corporativa si tú no eres responsable ni contigo mismo, ni con tus compañeros, ni con la sociedad? Hay que empezar predicando con el ejemplo, ¿no? Hay que ayudar a los que empiezan. Es decir, a mí siempre que alguien me pide ayuda y puedo dársela, pues se la doy. Hombre, si alguien me pide una ayuda, que es una consultoría de 250 horas, pues le voy a tener que decir, bueno, yo te ayudo, pero te cuesta tanto, porque claro, es decir, una cosa es echar una mano en un momento determinado y otra cosa es que alguien entienda por echar una mano que le hagas el trabajo de 3 meses. No. Participar en proyectos sociales o créalos tú, cuidar el planeta, respetar a los demás y no solo respetar a los demás, sino enseñar a los demás a respetar a los que tienen al lado, colaborar siempre que podáis y la 10ª, hay que trabajar un poco las transformaciones sociales que yo creo que van a quedar, digamos, muy evidentes a lo largo de los próximos meses. A ver, las transformaciones sociales, yo creo que uno de los principales errores que hemos cometido a nivel social, a nivel de sociedad, es que les hemos dado unos poderes a los políticos tremendos. O sea, es decir, gestionan casi nuestra vida más que nosotros. Y en la mayoría de los casos, los que llegan a la política no han trabajado en una empresa privada, en su vida no han montado una empresa, en su vida no han tenido responsabilidades de manejo de ninguna cosa importante en su vida. Simplemente se han dedicado a ser miembros del partido y, bueno, pues con lo que todos sabemos. Tenemos que responsabilizarnos mucho más de nuestra sociedad y hay que quitarles poder a los políticos porque ya vemos dónde nos están llevando, ¿no? Hay que ayudar a mejorar la educación, que es uno de los principales problemas. Hay que luchar por salarios dignos. Hay que colaborar. Hay que luchar contra las fake news y la posverdad, tanto las de los individuos como la de las administraciones públicas, que tienen muchas. Y es muy difícil cambiar la sociedad si no cambias tú. Conclusiones. Trabaja tu empleabilidad, transforma digitalmente, trabaja tu marca personal, cambia siempre, pero con estrategia, aprende a diario con foco. Si podéis ser capaces de aprender en tiempo real, sería maravilloso. Vosotros sois los protagonistas de vuestra vida profesional y ya esas serán las conclusiones de las 10 transformaciones y las conclusiones finales del webinar son en el sector turístico y hostelería van a crecer de manera severa. Lo que quería decir es que los problemas van a crecer de manera severa. La principal tendencia en el mercado laboral será la guerra por el talento, hay que aprender a lidiar con ella. Es crítico desarrollar la competencia de aprendizaje en tiempo real y trabajar el autoaprendizaje. Las redes sociales nos pueden ayudar mucho al crecimiento profesional. Los trabajadores de las organizaciones deben de trabajar su marca personal. Los directivos que hagan un buen trabajo en redes valen más que los que no lo hagan. Y los directivos que tuitean bien son mucho más influyentes, recordar los casos que vimos antes. Las redes sociales forman parte del employer branding. Los trabajadores de una organización pueden ser los mejores influencers de la misma. Ya hemos de trabajar el concepto de talent journey, que es el camino que recorre el talento hasta que decide en qué empresa va a trabajar y yo tengo que rozarme en los puntos de contacto con ese para conseguir atraerle hacia mi organización. Y luego, bueno, pues el interim management también puede ser interesante en tiempos turbulentos. Os dejo aquí una infografía que hice al principio del confinamiento de cosas que yo creo que tendremos que repensar para cuando pase la emergencia sanitaria, pero bueno, eso ya lo leéis vosotros. Pues muchas gracias por vuestra atención y ahora, bueno, pues los que queráis preguntar, me decís. Muchas gracias, Alfredo. Se nos ha hecho corto, ¿eh? La verdad es que sí, no. Hay que reconocer de que es un placer oírte y se nos hace corto el tiempo. Como sabemos que tienes también compromisos, hoy hemos tenido que adelantar un poco el cierre, pero bueno, nos queda tiempo para hacer algunas preguntas, ¿no? Y aprovechar todavía. 20 minutos. No sé. A ver, a raíz de lo que estamos oyendo, ¿no? Con el tema de la empleabilidad con las redes sociales, a mí me entra una duda.
con el tema de la red la red puede ser un enemigo a la hora digamos, de que a mí me capten o, digamos, me puedan, digamos, ver positiva o negativamente a través de los comentarios que solemos hacer. La pregunta te la hago porque también tengo algunos alumnos ahí escuchándonos y que, bueno, porque muchas veces entramos en ese debate, ¿no? Que si puedo o no puedo poner ciertos comentarios, ¿no? En redes, ¿no? Y siempre tenemos ese debate y entonces quiero que te escuchen, ¿no? En ese sentido. O sea, esos comentarios que solemos poner muchas veces en redes, ¿pueden ser positivos o negativos? Sí, depende evidentemente de cada uno y del comentario. A ver, cuando uno tiene una estrategia de presencia en redes, básicamente en lo que consiste es pues un poco en contar tu actividad profesional, tu trabajo, digamos, lo que aprendes, lo que estudias, los proyectos en los que participas, las empresas con las que colaboras. Bueno, eso es un poco lo normal a nivel profesional. Tiene que haber una parte personal en tus redes, es decir, la gente tiene que ver que no eres una máquina, que eres un individuo. Y yo siempre recomiendo a mis alumnos que no hablen de política, de religión, de sexo y de fútbol, porque eso normalmente lo único que causa son debates estériles y problemáticos. Pero también te puedo decir que con el motivo de la crisis del coronavirus, yo que digo eso, yo he roto la regla. Es decir, yo he empezado a hablar de política, he criticado severísimamente la gestión que está haciendo el gobierno de la crisis sanitaria y de la crisis económica, pero lo he hecho de manera consciente. O sea, es decir, yo sé que eso me está trayendo, de hecho, críticas, también hay gente que dice que tengo razón, ¿no? Y que eso, digamos, puede empañar un poco mi marca personal, pero yo creo que es justo lo contrario. A ver, en situaciones excepcionales hay que tomar decisiones excepcionales. Y yo creo que lo que estoy haciendo, digamos, en este momento, desde ese punto de vista, lo que hace es poner en valor mis valores, valga la redundancia. Y lo hago de manera consciente. Sé que me puede traer algún problema, algún inconveniente, pero creo que si no lo hiciera, a ver, el principal problema es con qué persona vas a pasar más tiempo en tu vida, contigo mismo. Si yo no hiciera eso, yo no viviría a gusto conmigo mismo, no me podría mirar al espejo y estaría todo el día cabreado. Entonces, eso sí, has de hacerlo de manera educada, correcta, sin bulos, cerciorándote bien de los contenidos que pones y demás. Pero yo creo que puede ser, de hecho lo he hablado con algunos otros expertos en marca personal, y no todo el mundo está de acuerdo, pero la mayoría están de acuerdo en que hay que mostrar tus valores y tus creencias, que no es negativo. No sé si te he respondido a la pregunta. Sí, no, no, perfectamente, perfectamente. Isidro, ¿tienes por ahí preguntas? Hola, buenos días. Pues sí, aquí estamos recogiendo un montón de preguntas. Sobre todo, felicitaciones, Alfredo, por tu charla. La verdad es que la ha seguido más gentes de los que estaban inscritos, que creo que es la primera vez que nos pasa. Y bueno, hay una pregunta que sí me gustaría transmitirte. Lo ha hecho esta es una cuestión que ha planteado solo una persona, pero creo que es interesante, yo me reservo ahí también mi opinión, y creo que es interesante saber cómo contestas al siguiente tema. Y es básicamente, todo esto que estás comentando parece que está muy enfocado a grandes empresas, pero hay muchos hoteles que no son de cadena, que no son grandes compañías, son más pequeñas empresas con varios trabajadores, con pocos trabajadores. ¿Esto que has contado, tú crees que encaja para esas pequeñas empresas? Si recordáis, una de las primeras diapositivas que puse decía precisamente eso, que, digamos, no hay una receta general para microempresas, para pymes y para grandes empresas. Lo que he dicho es aplicable, yo creo que a todas las empresas, pero a su escala. A su escala. A ver, un hotel con 50 camas y demás, pues tiene ya decenas de empleados. Decenas de empleados, tiene una facturación ya interesante y demás. Y se va a encontrar con el mismo problema muchas veces que las cadenas grandes. Entonces, a nivel de seleccionar personal, os tengo que decir que hay una tendencia, por ejemplo, en mi época, y bueno, y hasta hace no mucho, la mayoría de los estudiantes y demás, ¿dónde querían acabar trabajando? En una multinacional.
en una multinacional. Hoy los mejores talentos normalmente no acaban en las multinacionales, porque las multinacionales son empresas que destruyen el talento, básicamente. No hablo de todas, pero es básicamente lo que ocurre. ¿Dónde trabajan los grandes talentos? En medianas empresas y en startups. ¿Por qué? Porque, digamos, tienen muchas más posibilidades de crecer personalmente y de poder tomar decisiones, de tener cierto tipo de autonomía. Hombre, evidentemente esto que he dicho para un bar con 2 o 3 trabajadores, pues no aplicaría, o digamos, aplicaría la parte que le pueda corresponder, pero sí, a lo mejor el del bar que se queda sin trabajo le puede aplicar la parte, digamos, un poco de cómo mostrar su talento y cómo buscar trabajo en un futuro. Evidentemente tiene más aplicación a empresas medianas y grandes, pero las pequeñas también se pueden aprovechar en parte. Pues aprovecho, me recuerda Rosa Muñoz Elena que en la EDH gestionamos una bolsa de empleo que colabora con headhunters, con diversas consultoras, con departamentos corporativos de recursos humanos del sector Será uno de hotelero y los del sector canales de empleo turístico. que yo tengo puestos, bolsas de empleo de Correcto. asociaciones, colegios, etcétera. Eso es, y que, bueno, que si hay directivos de hoteles o empresarios hoteleros que necesitan ayuda, también pueden contactarnos a través de la asociación. Yendo un poco en esta dirección, Isaac pregunta, ¿cree usted que la figura del cazatalentos es un modelo de captación que está realmente asentado y que se utiliza habitualmente en los procesos de selección? El cazatalentos, el headhunter de toda la vida, es uno de los... en ese estudio que os he enseñado antes de Ernst & Young y de Infoempleo, bueno, que no os he enseñado el estudio, pero sí os he enseñado muchas pantallas de cómo utilizan los departamentos de selección, las redes y demás. Es un estudio de Ernst & Young y de Infoempleo. Me he ido, repíteme la pregunta. Sí, si creías que la figura del cazatalentos seguía teniendo futuro. En ese estudio dicen cuáles son los canales de donde... A ver, en un embudo de entrada de personas a una organización entran por distintos canales, headhunters, anuncios en prensa, contactos personales, redes sociales, etc. Os puedo decir que 2 de los canales que peor están valorados porque la gente les ha salido muy mal son los headhunters y el CEPE, el Servicio Público de Empleo Estatal de España. Eso lo dicen los responsables de recursos humanos. ¿Qué ocurre? Que los headhunters ya llevan tiempo siendo sustituidos por nethunters. O sea, es decir, ya no hacen procesos de selección, digamos, tradicionales, sino que lo que hacen es, lo que os decía yo, búsqueda de candidatos pasivos que puedan cubrir y les hacen un seguimiento durante una temporada. Los nethunters ahora tienen muchísimo mayor éxito que los headhunters. Además, tened en cuenta que los headhunters normalmente solo se dedicaban antes a perfiles altos y directivos, ¿no? Pero no están muy bien valorados por los departamentos de recursos humanos, no. Dos planteamientos un poco tradicionales, por decirlo de alguna forma. Primero, la edad. Es decir, los perfiles seniors no tienen realmente problemas para búsquedas tanto activas como pasivas del trabajo. Y otra pregunta que también es un poquito de pensamiento tradicional, en mi opinión. Si abandonas, si tú intentas cambiar, o el hecho de cambiar de puesto cada 5 años, como tú comentabas, dice, ¿no crees que eso podría llevar a la empresa a la que intentes incorporarte a cuestionar tu fidelidad a la empresa viendo que estás abandonando esos anteriores puestos cada X años? ¿No podrías priorizar, esa empresa no priorizaría candidatos con intención de quedarse indefinidamente? Se equivocaría la empresa. A ver, los mejores profesionales cambian de empresa cada X años. Cambian de empresa. Eso está en todos los estudios de análisis de comportamientos de directivos, ejecutivos, etcétera. Vosotros, si os fijáis, los grandes ejecutivos no están siempre en la misma empresa, salvo a lo mejor 2 o 3, pero se cambian de empresa cada cierto tiempo. De hecho, se los roban unos a otros, ¿no? Se los roban unos a otros. Yo creo que si una empresa piensa eso, una empresa está equivocada en la forma de pensar. Es decir, lo que tienes que hacer es que en los 5 años que esa persona esté en tu empresa, preste el mejor trabajo posible. Porque
Luego te vendrá, además es que pasa una cosa, una persona cuando lleva mucho tiempo en una empresa, ¿vosotros creéis que el rendimiento sube o baja? Normalmente baja, sea burguesa, es un poco el concepto que tenemos de los funcionarios, ¿no? El concepto que tenemos de los funcionarios. Entonces yo creo que es una mentalidad equivocada, porque igual que se te va ese, te va a venir otro que viene de otra empresa que te va a poder enseñar, digamos, lo que ha aprendido en empresas que normalmente van a ser además de la competencia. Yo creo que esas rotaciones son buenas. Lo que hay que hacer es cambiar la cultura de la empresa, que es complicado, es complicado. Y sobre lo de los trabajadores senior, bueno, pues yo cuando me lo preguntan, lo primero que digo es que cada uno tiene la edad que tiene, que eso es una cosa que no se puede cambiar y que cada uno tiene que adaptar, digamos, la búsqueda de empleo a sus capacidades. Por ejemplo, una de las 34 canales de búsqueda de empleo que os puse antes es crear una empresa. Crear una empresa. Hay determinados perfiles, por ejemplo, voy a hacer 58 años, que a mi edad, si yo me pusiera a buscar trabajo, sería complicado. Sería complicado porque hay una mentalidad en las empresas que yo creo que se ha equivocado desde hace tiempo, que es despreciar el talento senior. A ver, el talento senior tiene una gran ventaja competitiva con el talento junior, que tiene mucha más experiencia, conocimiento y demás, que el joven. El joven no puede tener la experiencia por el mero hecho de ser joven, ¿no? ¿Que es más caro? Es que también vale más. Es que también vale más. Hasta ahora, tanto en Estados Unidos como en Europa, digamos que había habido una bajada de contratación de talento senior a partir de 55 años en adelante. En los últimos años se venía observando un crecimiento de la contratación de ese talento. Y de hecho, por ejemplo, ahora para la gestión de la crisis va a haber que volver a retomar el talento senior. Porque ese talento senior ya vivió la crisis del 92, ya vivió la crisis del 2008 y más o menos conocen qué se ha tenido que hacer para revertir los efectos de la crisis o para minimizarlos. Una persona que tenga 30 años, por muy bueno que sea, no tiene esa experiencia. No estoy criticando a los de 30 años, evidentemente. O sea que yo creo que es que ahí hay que cambiar, sobre todo mentalidades, que es lo que más cuesta. Pregunta también otra persona, ¿cómo puede poner en redes sociales o su currículum si tiene distintas funciones, si ha desarrollado distintas actividades? Por ejemplo, dice, soy gobernanta, pero en el último año he sido guía turístico. ¿Qué hago? ¿Dos currículums? Porque las empresas a lo mejor lo interpretan mal. No. A ver, este problema surge mucho cuando una persona quiere cambiar de profesión o de actividad profesional. Es un problema, digamos, recurrente que se plantea muchas veces. A ver, digamos, tú vas a hacer un trabajo en el que te vas a centrar y luego puedes tener trabajos paralelos. Puedes tener trabajos paralelos, que es un poco lo que comentaba yo antes. Digamos, el núcleo troncal es lo que quieres ser de mayor y eso es en lo que tienes que poner más esfuerzos. El resto lo pondrás, pero digamos de una forma más secundaria. Por ejemplo, en LinkedIn yo puedo poner unas experiencias delante de otras, puedo moverlas de sitio. Entonces yo valoraré eso. Luego, algunas experiencias pequeñas, pues a lo mejor no es ni conveniente ponerlas. El problema más grave todavía que ese se produce cuando yo he estado 15 años con una profesión, si la profesión se ha acabado, yo me he cansado o tal, y quiero afrontar otra. Ahí sí se produce un problema serio de comunicación. Y esto, la gente me conoce porque he desarrollado la profesión A y yo ahora me estoy vendiendo como profesión B. Bueno, pues eso, por ejemplo, en LinkedIn es relativamente sencillo de explicar. En la parte de acerca de, que tenemos al principio, lo que antes era el extracto, tú puedes explicar eso. Es decir, que bueno, pues que has tenido experiencia durante 15 años desarrollando determinadas actividades, que es una profesión que está en decadencia o ha desaparecido y que evidentemente tienes que reorientar tu carrera profesional. Claro, no la vas a reorientar a una cosa totalmente diferente a lo que hacías antes. Normalmente tendrá nexos de unión, pero eso se puede explicar en parte por eso, pero sí que tiene cierta complejidad. Bueno, pues estamos hablando también de redes sociales y entonces, bueno, a la hora de encontrar trabajo en las redes sociales, ¿qué aspectos suelen atraer más a las empresas? Pregunta María. Bueno, es que depende de la empresa, del puesto de trabajo.
A ver, las redes sociales se utilizan a la hora de buscar trabajadores de dos formas distintas. Una, lo que hablábamos antes de los net hunters, buscar candidatos pasivos. Ahí, evidentemente, lo primero que se mira es que cumplan las necesidades técnicas para cubrir el puesto de trabajo que se precisa. O sea, es decir, yo necesito un director financiero, pues evidentemente esa persona tiene que tener las capacidades, aptitudes, competencias y demás necesarias para desarrollar el puesto de un director financiero. Eso lo primero, es decir, cumplir esas expectativas. Y lo segundo que se hace después de eso es valorar los aspectos personales. Es decir, ¿para qué se hace una entrevista de trabajo en una empresa? Es decir, normalmente el que llega a la entrevista de trabajo se sabe que técnicamente está capacitado, en general, para desarrollar ese puesto de trabajo. Se busca mucho más ver aspectos personales de ese individuo, ¿no? Y entonces, bueno, de hecho, muchas de las preguntas que se suelen hacer son personales para ver si encaja, porque es que esa persona va a ir encajada digamos, a un grupo que ya se conoce. Entonces, meter, digamos, un elemento complicado dentro de una organización, pues a lo mejor te estropea el resto de la organización. Entonces, cuando se hacen búsquedas pasivas, ya digo, lo que se busca es que cumpla los requisitos técnicos y después, digamos, que sea una persona normal, entre comillas, que encaje con el resto de los miembros de la organización. Y la otra parte es, cuando se está haciendo una búsqueda activa de candidatos, se ha puesto una oferta, a mí me llega un currículum a través de InfoJobs o del portal de la empresa y demás. Bueno, pues yo lo que voy a hacer es, primero, descartar a aquellos que no cumplan los requisitos que hemos establecido y segundo, pues de los candidatos que me parezcan más interesantes, voy a ir viendo sus redes sociales. Y ahí se mira, básicamente, que sea una persona normal, o sea, que no se comporte de manera estrafalaria, rara y demás. Que sea una persona educada, que sea una persona, digamos, que no haya mentido en el currículum. Se descubren montones de mentiras en el currículum mirando las redes sociales de los candidatos. Y luego, bueno, pues que le guste el trabajo y demás. Sí, sentido común. Si es que vosotros poneros como reclutadores, ¿qué buscaríais en un candidato? Eso es lo que tenéis que hacer. A ver, yo quitaría los aspectos muy personales de las redes. Y yo para eso utilizaría mis grupos de WhatsApp con amigos, grupos secretos en Facebook y demás, pero yo no haría ninguna publicación personal, digamos, porque claro, no se habla lo mismo con un amigo en una conversación tomándote un café o una caña que cuando estás en abierto, cuando estás dando una charla, cuando estás en un proceso de contratación. Yo quitaría los aspectos personales. Yo siempre pongo el ejemplo de lo que yo hago. Yo en mis redes no pongo nada que no os pudiera contar a vosotros, que os acabo de conocer. A Manuel y a Isidro no, pero los que estáis detrás, pues, ni os conozco todavía, ¿no? Pero que yo os pudiera contar aquí, nunca pongo nada. Sí que pongo cosas personales, pero digamos que no afeen un poco mi conducta, ¿no? De todas maneras, no se trata de engañar, se trata de cuando tienes un problema de conducta, por ejemplo, hay gente que es muy irascible, ¿no? Bueno, pues si eres irascible y te van a contratar por ejemplo, en vuestro sector, que se requiere mucha atención al cliente normalmente, y además a veces clientes que vienen cabreados, con o sin razón, pero que vienen cabreados, y además encima tú cada vez que te llega una queja dices, tú eres idiota, pues la estamos preparando, ¿no? La estamos preparando. Eso se ve enseguida en redes. Bueno, pues entonces si cada vez que alguien te lleva la contraria, empiezas a insultarle, pues ese tipo de ya directamente ni te llaman para la entrevista. Bueno, Alfredo, estamos aquí encantados de escucharte, pero yo sé, y alguno más, que tienes dentro de menos de 15 minutos otro webinar. Sí. Así que te hago la última pregunta y ya que Manolo te despida. Es que esta pregunta me parece muy interesante porque dice, ¿en España crees que realmente existe esta cultura del talento? Y yo me despido. Gracias. Bueno, hay cada vez más. No existe la cultura del talento, lo cual no quiere decir que no debiera de existir. Si os fijáis, he insistido a lo largo de la charla muchas veces en que lo primero que hay que hacer es cambiar la cultura de la empresa. Que pasa muchas veces por cambiar al CEO de la empresa. Es decir, es que la empresa es mía. Ya. Y porque sea tuya significa que tú eres el mejor directivo que puede tener esa empresa. No. Tú tienes poder decisorio sobre la empresa porque eres el máximo accionista de la misma.
pero eso no indica que tú seas el mejor CEO de la empresa. Que yo sé que, joder, es que el hotel es mío y hago lo que quiero. No, el hotel es tuyo, puedes hacer lo que quieras, puedes hundirle, puedes estropearle, eso es cosa tuya. Pero tú tienes que darte cuenta muchas veces que los tiempos cambian y a lo mejor, digamos, tú ya no eres la persona más adecuada para ser el CEO. Vas a seguir dirigiendo la empresa desde el Consejo de Administración, pero tienes que poner en el Poder Ejecutivo a una persona que ya tenga una mentalidad de las nuevas. Cada vez hay más esta mentalidad del talento y la tenemos que cambiar entre todos, si no lo vamos a pasar francamente mal, porque en otros países sí ocurre. Si os fijáis, yo he utilizado una palabra, además lo he hecho de manera consciente varias veces, que era rancia. Rancio, ¿no? Es que hay empresas muy rancias y empresas que van a tener problemas para captar talento, y mucho más ahora, que nos vamos a pegar por él. Efectivamente. No Sí, ahora sí, ¿no? sí. Ahora me oyes, ¿no? Vale, sí, no tienes toda la Te razón. oigo. Con el tema del rancio tienes toda la razón. Bueno, a raíz de lo que estamos viendo con el tema, o sea, y oyendo, ¿no? Del tema del talento, creo que lo enlazamos muy bien con lo que vamos a tener el martes que viene, ¿no? El martes que viene tenemos 2 webinars, 2 debates que vamos a utilizar a asociados que tenemos fuera de España, ¿no? En distintos países con usos horarios distintos, que son talentos que tenemos fuera de España, que han sido fichados, ¿no? Por cadenas internacionales y hay que presumir, ¿no? del talento que tenemos dentro de la asociación, o sea que entonces por la mañana de 10 a 12 pues hablaremos con nuestros asociados en China, ¿no? En Emiratos, en Singapur, en Italia, en Francia, y por la tarde tendremos el debate con Estados Unidos, con la República Dominicana, Marruecos, ¿no? Y con un asociado que está a caballo entre México, ¿no? y San Martín, ¿no? O sea, las islas, ¿no? de San Martín, San Michael, ¿no? Allí en el Caribe. Y bueno, yo creo que viene muy bien a colación del debate de hoy con lo que tenemos el martes, ¿no? En sesión doble, ¿no? Nuestros directores por el mundo. Y a ver, yo no puedo despedir a un amigo, y a un amigo tan influyente, ¿no? Como es Alfredo. O sea, Quedas despedido. no es una despedida, es simplemente un agradecimiento, ¿no? por una mañana tan intensa que se nos ha hecho corta, desde luego, y que vamos a tener que repetir más de una vez. Además, estás en la lista de influyentes y de colaboradores de la asociación, por supuesto, desde hace ya mucho tiempo, y con el proyecto del Centro de Alto Rendimiento Turístico, ¿no? Con el CAR, una vez que podamos empezar a montarlo otra vez, porque se nos ha quedado ahí en puertas, pues tú vas a ser un valor, ¿no? de ese Centro de Alto Rendimiento Turístico. Bueno, pues te dejamos que te incorpores a tu siguiente webinar, que vas de oca en oca, ¿no? O sea que, y muchas gracias por la mañana tan intensa y tan agradable que hemos pasado. Gracias, Alfredo. Gracias a vosotros. Es decir, una de las cosas de las que hablaba era de pasión, de pasión. Y yo os he reconocido que a mí me gusta mucho mi trabajo, me gusta mucho mi trabajo y lo hago con gusto y yo ves encantadísimo, porque es que además se aprende mucho, es decir, según todos los estudios, la mejor manera de aprender es enseñar. La mejor manera de aprender es enseñar porque aprendes de muchos, el profesor es el que aprende de muchos y a mí siempre la enseñanza me ha gustado, la verdad es que mucho. Me lo he pasado muy bien con vosotros y siento ya no poder estar un poco más de tiempo, pero cuando queráis, pues repetimos y hablamos de otros temas de los que yo pueda hablar, evidentemente. Por supuesto, por supuesto. Eso está más que hecho. Bueno, pues nos despedimos y yo os convoco para el martes en la sesión doble que tenemos, ¿no? de nuestros directores por el mundo. Muchas gracias a todos y a Isidro, por supuesto, por su colaboración, dedicación, que sin él no podríamos hacer estos webinars. Gracias, Isidro. Gracias. Gracias a todos.